El mundo desde el aire. Montana y Wyoming, Estados Unidos. A continuación, desde Soda Butte Valley hasta el cañón Big Horn. Nuestro viaje a lo largo de la frontera entre Wyoming y Montana comienza entre las montañas del Soda Butte Valley, en el parque de Yellowstone y la cumbre de Pilot Peak. Desde los dramáticos glaciares de la cordillera Absaroka, giramos para dirigirnos hacia el Paso Berthoud y la carretera que ha sido descrita como la ruta más hermosa de los Estados Unidos. Más al sur se encuentra uno de los tramos más pintorescos del río Clarks Fork, con sus rápidos abriéndose paso por entre los cañones. Vamos ahora al Valle Wapiti, famoso por sus ranchos hotel y sus paseos a caballo. La única ciudad que visitaremos en esta ruta es Cody, que recibe el nombre del legendario pionero conocido como Buffalo Bill. De nuevo, en las áridas tierras de la cuenca del Big Horn, terminamos nuestro viaje en el cañón del mismo nombre, con desfiladeros tan únicos como espectaculares. El riachuelo Soda Butte Creek, denominado así por un geyser inactivo, es uno de los primeros lugares que se encontrarán los visitantes del parque de Yellowstone que entren por la esquina noreste de Wyoming. Además de ser un famoso lugar de pasto para búfalos, Soda Butte Creek constituye un lugar excelente para pescar con mosca de la trucha asesina. El riachuelo recorre 32 kilómetros hasta su encuentro con el río Lamar, serpenteando entre exuberantes praderas y bosques, con el telón de fondo de las montañas. Cerca de la frontera con Montana se encuentra Pilot Peak, uno de los lugares más emblemáticos de Yellowstone. Oculto tras el valle por una compleja cadena de montañas, debemos elevarnos 3.500 metros sobre el nivel del mar para poder observar una vista muy poco frecuente de su puntiaguda cumbre. Esta vista está reservada normalmente para los alpinistas aventureros que pueden ver el Pilot desde casi prácticamente cualquier otra cumbre cercana. Rodeando las montañas de la cordillera Berthoud, nos introducimos en el estado de Montana. Aquí encontramos la más remota de las entradas al parque Yellowstone, Cooke City Silver Gate. Considerada muy atrevida para su época, esta estación de 1935 es en la actualidad todo un clásico, así como lugar histórico nacional. Las montañas Berthoud nos sirven de entrada al estado del tesoro, aparte del bosque nacional conocido como Absaroka Berthoud Wilderness. Formado por el movimiento de glaciares durante miles de años, sus accidentadas montañas alcanzan los 3.500 metros de altitud, un terreno comparable a ciertas zonas de Alaska. Los abruptos picos destacan sobre 300 lagos pequeños y prístinos y estanques de alta montaña. A esta altura, muchos de ellos están congelados prácticamente durante todo el año. Con unos 25 glaciares repartidos por toda la cordillera, los Berthoud tienen la mayor superficie ininterrumpida a más de 3.000 metros de altura en la tierra firme de los Estados Unidos. Más allá de estas escarpadas rocas se encuentra el punto más alto de las Berthoud y de Montana, el Pico Granito. A casi 4.000 metros de altura, el ascenso hasta su cima está considerado por escaladores como uno de los más duros de los Estados Unidos, especialmente por sus difíciles puntos de acceso y las malas condiciones meteorológicas. Tormentas, desprendimientos, peñascos inclinados con caídas mortales,
Todos ellos dan forma a una peligrosa aventura que puede llegar a durar 3 días. Sorprendentemente, un niño de 9 años llegó a los titulares de Montana cuando escaló el pico Granito junto a su padre en 2012. Acurrucados entre las montañas de la cordillera Berthoud, encontramos estos remotos y serenos lugares. Se dice que sus nombres provienen de aquellos que les dieron las tribus de nativos americanos que antaño poblaron esta región. No hay duda que los evocativos títulos Lago Místico y Congelado hasta la Muerte reflejan en cierto modo sus experiencias en este precioso pero implacable lugar. El Absaroka Berthoud Wilderness es solo una parte del extenso Parque Nacional Custer, y a medida que nos dirigimos hacia el sudoeste, presenciamos un cambio perceptible en el paisaje. Los escarpados picos y cañones dan paso a colinas más redondeadas, salpicadas de pinos ponderosa. Al encontrarse a solo 100 kilómetros de la ciudad más grande de Montana, Billings, esta zona oriental del parque constituye un popular coto de caza recreativa de ciervos, alces y carneros. El bosque fue tiempo atrás constante fuente de alimentos para los indios de las llanuras de Montana, cuyos cementerios y grabados en piedra abundan en la zona. Por aquí también cruzó la famosa primera expedición americana a la costa oeste, dirigida por Lewis y Clark a principios del siglo XIX. Hoy en día, gran parte del Berthoud Ranger District es una zona de conservación estricta, cuyas autoridades forestales trabajan incansablemente para regular la explotación y la ganadería. De vuelta al sur, hacia Wyoming, nuestro viaje continúa ahora por el paso de Berthoud, una carretera que el difunto corresponsal de las noticias de la CBS, Charles Kuralt, describió como la ruta más hermosa de los Estados Unidos. Inaugurada en 1937, la ruta panorámica Berthoud es un tramo de 111 kilómetros de carretera entre Cook City y Red Lodge, en Montana, que se introduce en Wyoming por el camino. Los pasajeros atraviesan una maravillosa serie de empinados zigzags y curvas cerradas, conocidas como curvas en horquilla. Se tarda una media de 3 horas en atravesar la autopista más alta del norte de las Rocosas. Las intermitentes curvas y las exigentes pendientes son una atracción para ciclistas experimentados, y las compañías locales ofrecen visitas guiadas por algunos de los tramos más espectaculares de la carretera. Pero sea cual sea el medio de transporte, es imposible resistirse a parar en las innumerables plataformas de observación. Si continuamos por esta carretera, veremos cambios notables en el ecosistema al pasar de valles plagados de pinos a tundras alpinas a pocos kilómetros de distancia. En esta pequeña área de descanso cruzamos al estado de Montana. Aquí, el clima brutalmente frío hace que los árboles y los arbustos escaseen, pero la vegetación que crece en esta zona se ha adaptado de forma extraordinaria para ser capaz de sobrevivir en estas duras condiciones. De la misma manera, a esta altitud solo pueden verse las criaturas más resistentes, como las pequeñas picas, un familiar lejano del conejo. Durante la temporada de nevadas, de octubre a mayo, la carretera está oficialmente cerrada. Los viajeros optan por las motonieves para disfrutar de la transformación de Berthoud en un paraíso invernal.
Pero cerca de la cumbre, las partes más altas de las montañas están coronadas con nieve durante todo el año. Con 13 campamentos nacionales para elegir, los visitantes pueden disfrutar de las actividades recreativas más variadas, desde esquí de pista a senderismo. Al continuar hacia el sur, llegamos hasta esta exuberante meseta, con sus lagos y estanques alpinos. Y desde aquí podremos admirar por primera vez el Clark's Fork, un afluente del río Yellowstone. La peculiar forma de la montaña Sugarloaf destaca sobre The Box, el escarpado cañón que le consiguió al río Clark's Fork Yellowstone la condición de río salvaje y paisajístico, siendo el único río de Wyoming con esta denominación. The Box contiene un tramo traicionero que atrae a los piragüistas más habilidosos y osados. El recorrido incluye transportar la piragua a través de los bosques cercanos a los despeñaderos, habitados por osos. Una actividad de ocio solo apta para personas con nervios de acero. El cañón es el tercero más profundo en los Estados Unidos continentales. El río Clark's Fork Yellowstone atraviesa estos acantilados verticales de 600 metros del Bosque Nacional Shoshone durante 36 kilómetros antes de afluir al Yellowstone cerca de Billings. Más al sur, dentro de esta extensa naturaleza, se encuentra una estructura solitaria construida por el hombre, el puente de Sunlight Creek. Construido para proporcionar acceso directo de Cody a la autopista Berthoud, este sencillo puente de hormigón de una sola arcada une la ruta cruzando el estrecho cañón. Suspendido sobre una caída de 90 metros, el puente es el paso elevado más alto de Wyoming. Los lugareños afirman que ostenta un récord del mundo por la relación entre su corta longitud y la profundidad de la garganta sobre la que se encuentra. Además de un puente, es un destino popular, pues ofrece a los espectadores una espectacular vista del cañón de 365 metros de ancho, esculpido por el Clark's Fork, entre la meseta Berthoud y las montañas Absaroka. El nombre de esta obra, finalizada en 1980, Sunlight, Luz del Sol, es bastante irónico, ya que la garganta es tan estrecha y profunda que la luz solo llega al riachuelo durante una pequeña parte del día. El puente soporta el tráfico de la ruta panorámica Chief Joseph. En dirección sur, hacia Cody recorre un tramo enrevesado por el paso de Dead Indian. Por fin, la sinuosa carretera llega a una cumbre que sirve como lugar de conmemoración de la retirada histórica de los indios Nez Percé. En 1987, huyeron del avance del ejército estadounidense por estas cordilleras escabrosas. Una leyenda dice que la tribu derrotada dejó atrás a un guerrero herido al que los exploradores arrancaron la cabellera y enterraron. Aunque otros dichos populares cuestionan la exactitud de esa leyenda, pocos dudan de la belleza paisajística de este lugar. En la cima, la recompensa es un mirador que presenta una impresionante vista de la cuenca del Sunlight, denominada así por los buscadores de oro de principios del siglo XIX, porque lo único que puede entrar en este valle durante la mayor parte del año es la luz del sol. A lo lejos, la historia cambia por completo. A unos 100 kilómetros del clima árido y desértico de la cuenca del Big Horn, podemos observar una de sus frecuentes tormentas. Pero los cielos azules tras las imponentes nubes
demuestran lo cambiante que puede ser el tiempo en esta cordillera. El río Shoshone serpentea por el valle Wapiti, palabra que usaban los nativos americanos para alce, animal que poblaba la región. Continuamos por la bifurcación norte del río hasta su origen, pasando junto a espectaculares formaciones de roca que evocan las obras de uno de los mejores pintores estadounidenses de las montañas rocosas, Thomas Moran. Una larga tradición que a día de hoy prospera entre estas laderas del valle Wapiti son los paseos a caballo. Aquellos visitantes que busquen una experiencia de auténtico vaquero pueden alojarse en los numerosos ranchos hotel de la zona. Los huéspedes pueden participar en arreos de ganado o simplemente pasear a caballo por la serena naturaleza. Es una forma de disfrutar las vistas que ofrece Wyoming al auténtico estilo del oeste. Entramos en el Parque Estatal Buffalo Bill, en la sección oriental de las montañas Absaroka. Aquí, la altitud desciende hasta los 1.400 metros a medida que nos acercamos a la ciudad de Cody. Este sorprendente paisaje se formó hace 50 millones de años como resultado de la actividad volcánica. Las Absarokas son muy escarpadas debido a los glaciares, el agua y la relativa blandura de las rocas. Las constantes fuerzas de erosión forman profundos valles en U con pendientes inclinadas y abruptos afloramientos. Algunas de estas formaciones son géiseres de cono extintos que se elevan casi 10 metros. En pleno Parque Estatal de Buffalo Bill se encuentra el embalse del mismo nombre. Buffalo Bill es el apodo del soldado y showman del siglo XIX William Cody, propietario de gran parte de la tierra antes de que se inundara. La idea de Cody era regar la región y convertirla en tierra de labranza productiva. Pero más tarde, la zona fue adquirida por el gobierno federal, que ejecutó el proyecto de este enorme embalse. A día de hoy, este embalse suministra agua para 4 distritos que comprenden 38.000 hectáreas. La presa Buffalo Bill, llamada así en honor del pionero de Wyoming, fue una maravilla de la ingeniería para la época. Cuando se construyó, en 1910, era la presa de hormigón más alta de los Estados Unidos, con casi 100 metros de altura. En 1985 se amplió otros 8 metros. El Shoshone resultó ser un río difícil de contener, pues entrenaba una zona montañosa de 2.000 metros de altura antes de llegar a este cañón. Multitud de fuertes inundaciones arrastraron rocas y árboles arrancados a este lugar, destruyendo la agricultura. 7 hombres murieron debido a las duras condiciones de trabajo, lo que condujo a la primera huelga de la historia de Wyoming. Un pequeño desvío nos lleva a un lugar fascinante desde el punto de vista geológico: Hard Mountain. Su distintiva cima, a 2.500 metros de altura, está formada por caliza y rocas dolomíticas de casi 350 millones de años de antigüedad. Lo interesante es que sobresalen de la base de la montaña, que tan solo tiene 55 millones de años de antigüedad. La formación de esta rareza geológica se remonta a aquella época, cuando unas tremendas fuerzas volcánicas daban forma al paisaje terrestre. Pero la historia real empieza a 40 kilómetros de distancia, en la meseta de Berthoud, donde una capa de roca de 4 kilómetros de grosor, que cubría 1.300 kilómetros cuadrados, se fracturó y alcanzó velocidades de hasta 160 kilómetros por hora.
A la roca solo le llevó 30 minutos llegar a este lugar y asentarse en él. Este es, de lejos, el mayor deslizamiento de rocas conocido en tierra firme. Durante los 48 millones de años desde el deslizamiento de tierras, la erosión ha arrasado la mayoría de la capa, dejando expuesta la roca que antaño había quedado enterrada en la corteza de la tierra. Los indios Crow denominaron a la masa Heart Mountain, Monte Corazón, comparándolo con el corazón de un búfalo. El pico también es significativo, pues es un lugar relevante que ya aparecía en los mapas de los legendarios exploradores Lewis y Clark de principios del siglo XIX. Continuamos nuestro viaje siguiendo el río Shoshone que nos lleva hasta Cody. Aunque la ciudad creció como puerta de entrada del Parque Nacional Yellowstone, está firmemente arraigada en las tradiciones de los vaqueros y el oeste. Pero la ciudad también cuenta con encantadoras características modernas, como el campus de la Northwest College en pleno centro de Cody, que funciona como delegación de la Universidad de Wyoming. Un lugar emblemático bastante más antiguo es el juzgado Park County. En él siguen celebrándose procesos judiciales desde su construcción. El centro histórico Buffalo Bill cuenta con 5 museos y una biblioteca de investigación, todo ello dedicado a preservar el espíritu del oeste americano y el legado de William Cody. El New York Times declaró este complejo como uno de los museos más excepcionales de la nación. La única autopista principal de la ciudad atraviesa el lago Beck y el parque en homenaje a los veteranos de guerra, donde Cody recuerda orgullosamente a los dedicados ciudadanos que lucharon en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El parque incluye varios monumentos de granito que conmemoran a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la de Vietnam, la de Corea y la del Golfo. La entrada tiene una inscripción dedicada a un infante de marina, el primer estadounidense que perdió su vida en la guerra de Irak. La calle de entrada también lleva su nombre. Buffalo Bill erigió el Hotel Irma en 1902. Llamado así por su hija, pronto adquirió fama debido a la envergadura de sus invitados. Hoy en día los visitantes pueden alojarse en habitaciones que tiempo atrás estuvieron ocupadas por Calamity Jane y, podría decirse, la primera celebridad de los Estados Unidos, Annie Oakley. Los visitantes también pueden disfrutar de un trago en el Silver Saddle Saloon, que cuenta con una barra de madera de cerezo cedida a Buffalo Bill por la reina Victoria del Reino Unido. El último tramo de nuestro viaje nos lleva al páramo semiárido de la cuenca del Big Horn. Más que un parque nacional, es también una rica fuente de combustible fósil, lo que la hace vital para la economía de la región. El núcleo de la zona recreativa nacional del Cañón Big Horn es este embalse. El lago Big Horn, largo y estrecho, ocupa toda la longitud del cañón, cubriendo la frontera de Wyoming con Montana. Su conservación ha hecho de este lugar un excelente coto de pesca, aunque no sin poca controversia. La distribución del agua entre los dos estados vecinos ha sido un problema, tanto como el impacto del embalse sobre el río Big Horn. El Congreso americano declaró oficialmente esta área zona recreativa nacional en 1965, cuando la construcción de la presa Yellowtail contuvo el flujo del río Big Horn. Y aquí terminamos nuestro viaje, de nuevo en el estado de Montana. El lago Big Horn serpentea por entre las inmensas paredes de este cañón a lo largo de casi 115 kilómetros. La zona recreativa ofrece a los visitantes un escenario tranquilo para explorar la naturaleza, la fauna e incluso el prehistórico sendero Bad Pass Trail, que flanquea la zona occidental. Uno de los platos fuertes es el mirador Devil's Canyon.
donde los visitantes pueden admirar la afluencia de 2 cañones que se elevan 300 metros sobre el agua. Antaño una superficie plana, las fuerzas tallaron las gigantescas paredes de esta garganta, dando lugar a una de las obras más espectaculares de la madre naturaleza, y a un lugar magnífico para terminar este viaje.